Bueno, hoy tenemos aquí en el sistema de radio y televisión mexiquense y en el gobierno del Estado el honor de tener al Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman. No solo premio de economía, sino que uno de los columnistas más leídos, si no es que el más leído a nivel mundial en temas económicos. Ha escrito más de 20 libros y constantemente escribe en el periódico New York Times y otros periódicos a nivel mundial como El País. It's an honor. Es un honor, Dr. Krugman, tenerlo aquí en el sistema de radio y televisión mexiquense. Gracias por tenerme aquí. Dr. Krugman, hay muchas preguntas el día de hoy en cuestión de economía. Y si usted me lo permite, quisiera comenzar hablando de la gran crisis que tenemos hoy en día. El New Time Post dijo que la economía de hoy en día se basa en moneda y la crisis económica. ¿Cuál sería su impresión sobre lo que sucedió en Estados Unidos con esta crisis y lo que está sucediendo el día de hoy en la Unión Europea? Bueno, yo diría que nos olvidamos del pasado y ahora lo estamos repitiendo. Perdimos el camino. Tuvimos un largo periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo más de la mitad de un siglo sin una verdadera crisis económica. Nos olvidamos que eso no fue un accidente. Nos olvidamos que eso fue algo que dependía de un bien regulado sistema bancario, un sistema monetario más flexible, y permitimos que este sistema bancario se saliera de control. Y así inició esta crisis. Y existen sistemas que no son tan flexibles como sucedió en Europa ahora, y en muchas ocasiones estamos repitiendo eventos que sucedieron en los años 30. No es tan malo, pero tampoco es bueno. ¿Qué medidas cree usted que debemos de tomar para prevenir que esto vuelva a suceder? Bueno, primero debemos salir de esta crisis, y eso todavía tomará a tener más extensas nuestras políticas. No queremos iniciar por reducir drásticamente los déficits muy pronto. Necesitamos seguir expandiendo la moneda, mantener los intereses bajos. Luego necesitamos reconstruir. Necesitamos regresar a tener un sistema que regule la industria financiera. Teníamos muchas restricciones en los bancos, esto en los años 30. Luego comenzamos a creer que las finanzas eran mágicas y dejar libre lo que es mágico. Ahora necesitamos sentarlo de nuevo con todo lo que ha estado pasando. Dr. Krugman, nos encontramos hoy en un foro donde estaremos discutiendo lo que México debe hacer en un futuro para generar crecimiento, para generar competitividad, para generar productividad. Hoy podemos pensar en estas variables. Podemos pensar en China, o pensar en India, pensar en Brasil y después pensar en Rusia, en los países grandes. ¿Qué cree usted, Dr. Krugman, que serán las medidas que México debe tomar para formar parte de este selecto grupo? No es una pregunta fácil. México es simultáneamente fomentando la decepción. Por una parte, México tiene y se ha vuelto más estable económicamente de lo que era. Es un país que esta crisis global no hizo tanto daño y la inflación ya está bajo control, es una historia controlada. Sin embargo, también necesita crecer. México tiene una economía diversa, tiene más exportaciones, que son cosas muy buenas, pero el despegue de un gran crecimiento no ha sucedido. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué México sí ha logrado hacer muchas cosas bien, no ha logrado mejores cosas? Nadie lo entiende por completo. Pero aquí hay que resaltar un par de cosas que abarcaremos en la conferencia. Necesitamos equidad en México. Uno de los problemas de México es que si miramos a los diferentes estados del país, los estados que no tienen tanto dinero están más cerca de tener un nivel más bajo en economía y productividad que el resto del país. México ha logrado tener ciertas regiones que no van con el desarrollo central del país. Y la educación es un tema muy, muy serio. Está por detrás de otros países, incluso atrás de aquellos que están en vías de desarrollo.
en cuestión del nivel y la calidad de la educación. Hay otros temas como el de la corrupción. No podemos decir que México es más corrupto que China, pero están aún más puros que México. Así que hay cosas, pero nadie tiene una fórmula mágica si pensamos en muchas cosas que tiene México para desempeñarse mejor. Básicamente, esa es otra cosa de la que debemos hablar. México ha tenido que estabilizarse, que ha sido uno de los temas centrales. Pero como usted mencionó, tenemos estabilidad, así que estructuralmente, de lo que usted habló, como lo es la educación, tal vez el transporte. Bueno, la educación y el transporte, la salud, está a un nivel que los problemas de salud han sido un problema significativamente en la productividad. Honestidad y con la ley. La verdad es que ya lo dijimos, nosotros no hemos entendido por completo por qué a algunos países les va bien, les va tan bien. Nadie sabe cómo convertir a México en Corea del Sur, pero podemos pensar en convertir a México en un Chile, por ejemplo, que ha sido una historia de éxito. Y observamos todo lo que ha hecho México y lo arreglamos uno por uno. Bien, en los meses pasados, en las semanas pasadas, el gobernador Peña ha hablado de la necesidad de jugar un papel importante en el mercado mexicano. Menos monopolios, más competencia, menos monopolios, más crecimiento, menos monopolios, más equidad. ¿Cuál sería su comentario sobre esto, doctor Krugman? No soy un experto en la economía mexicana, pero diría que la competencia afectada siempre es difícil. Es difícil obtener, especialmente en una economía que es relativamente pequeña, aunque en México hay mucha gente, aunque en Estados Unidos y la Unión Europea tengan temas de competencias, que es un asunto claro, pero no tan obvio, donde México no tiene mucha competencia, las telecomunicaciones. Entonces, claro, cualquiera de estas cosas, si buscamos todo lo que claramente no se ha hecho tan bien como se debería, y la política de competencia sería una de ellas. Dos preguntas finales, doctor Krugman. Usted es un experto en tratados de finanzas internacionales. México cuenta con 12 tratados con más de 42 países, pero también se ha dicho que México tiene estos acuerdos, pero no los puede ejecutar en una forma correcta. ¿Qué sugeriría usted que México debería hacer para poder llevar a cabo mejor estos acuerdos? Yo creo que en un momento podría no estar de acuerdo, ya que con el que estoy familiarizado y estudiado es con el Tratado de Libre Comercio, y puedo decir que este tratado ha salido muy bien. Una espectacular influencia de las exportaciones mexicanas en los Estados Unidos, una espectacular integración de la industria mexicana con la base de la industria norteamericana, lo cual es bueno. Entonces, el problema realmente no ha sido el tratado, ha sido la productividad. Yo creo que no debemos pensar mucho sobre el pasado ni en otros acuerdos, pero el Tratado de Libre Comercio es el más importante y les ha ido bastante bien. Finalmente, ¿cuáles son sus impresiones de estos foros, donde se habrán de discutir ideas en el presente y viendo al futuro? Yo creo que son útiles. Hay particularmente, aunque tenemos una globalizada economía, hay una tendencia de que la gente piense que solo hablarle a la gente que están acostumbrados a hablarles y así tener un punto de vista de cómo están trabajando las cosas. Yo creo que en estos foros de discusión que se llevarán a cabo podemos abrir la mente de la gente y también puede traerle a la gente a pensar en asuntos más grandes y no solo en las pequeñas cosas en las que nos enfocamos. Así es que yo creo que muchos años, muchos eventos, no solo los que van a la cabeza. 2 años atrás la gente se sentaba a escuchar y eso abrió mi mente en buenos acuerdos. No sé si usted quiere agregar algo más, doctor Krugman. Es un honor tenerlo aquí. No solo que estoy encantado de estar aquí,
Esperaría que su altitud fuera un poco más baja. Así hubiera dormido anoche, pero es un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la producción y bueno, con este honor de tener hoy al doctor Paul Krugman. Me encuentro esta tarde con Luis de la Calle Pardo, a quien me da mucho gusto entrevistar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. El gusto es mío saludarle a ustedes y a la comunidad mexiquense. Pues la verdad muy interesante su ponencia y uno de los puntos más destacables pues es la deducción de impuestos, ¿no? Que todo se hiciera deducible de impuestos. ¿Esto podría ser posible en nuestro país? Yo creo que hay que considerarlo, porque siempre estamos pensando un poco al revés, eliminar la deducibilidad. Yo siento que una manera de fomentar la formalidad es que la gente tenga un incentivo a pedir recibos. Y cuando uno hace compras de muchos tipos en mercados informales, con gente que le da un servicio, un plomero, un carpintero, generalmente no pedimos el recibo porque no lo podemos hacer deducible. Si lo pudiéramos deducir, lo pediríamos y eso ayudaría a que creciera la formalidad y tuviéramos más recursos para el desarrollo del país. Claro, pues ¿cuántos comerciantes no se han quejado, por ejemplo, en los mercados, que afuera de los mercados hay muchos comerciantes ambulantes que no pagan impuestos, ¿no? Por ejemplo, no pagan probablemente ningún impuesto, pero si nosotros como las amas de casa, el consumidor le dijera, oye, dame un recibo, probablemente lo acabarían dando si el consumidor lo pidiera. Usted opinó que en 20 años México podría ser un país desarrollado, pero ¿cómo podemos lograr que esto suceda? Hay que invertir en el futuro. Hay que invertir en nosotros mismos, en la gente, en los niños, por supuesto, en su educación, invertir en la infraestructura que requiere el país, pero depende nada más de la voluntad de hacerlo. El desarrollo es una cosa voluntaria y depende de la decisión que tome la sociedad de desarrollarse. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Nos está haciendo falta la educación, los niños están dejando la escuela antes de tiempo.